Muchas gracias, Nelson, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días en función del país donde nos escuchéis. Bienvenidos a EALDE Business School, bienvenidos a este webinar que le hemos puesto como título La importancia de los datos en el sector asegurador. Y yo creo que ahora mejor que nunca, ¿no? Cuando hablemos de los datos, pues de enorme importancia, ¿no? Es decir, de hecho, considero que hablaban, ¿no? de que el agua iba a ser el oro del futuro, lo cual estoy de acuerdo, pero sin lugar a dudas los datos también van a ser otra parte de valor, otra parte de oro, ¿no? En el futuro, porque quien tenga datos pues va a tener información y el que tenga información va a tener poder y por lo tanto va a poder mejorar sus negocios, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar un poco el plan del día de hoy. Vamos a exponer aproximadamente unos 25 o 30 minutos, no va a ser muy largo, vamos a ir muy directos al grano en cada punto y a lo largo del webinar sí que os recomiendo que si tenéis alguna duda, cualquiera de vosotros, que por favor la lancéis al chat, la lancéis a las preguntas y yo al final del webinar pues iré respondiendo a todas las preguntas. Siempre hay alguna que me dejo por temas de tiempo, porque suele haber muchas, lo cual no hay ningún problema. Os animo a lanzarlas desde ya hasta que finalice el webinar. Muy bien, pues el plan de estos 25 o 30 minutos lo hemos dividido, ¿no? en cuatro grandes puntos con un punto de conclusiones finales. En el primer punto vamos a ver los cambios que está experimentando el sector asegurador, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto de cuando hablamos de datos? Estos datos tienen una relación con la letra V. Luego veremos por qué, ¿no? Es un poco curiosidad, sobre todo cuando utilizamos utilizamos el lenguaje español. En el punto 3 vamos a ver el nuevo entorno de aplicabilidad del Big Data, es decir, cómo se aplica el Big Data en el nuevo entorno del sector asegurador. Y luego hablaremos del concepto de calidad de los datos. Y ahí lo he puesto en mayúsculas, ¿no? La palabra calidad, porque los datos, es verdad que a veces tenemos datos, pero no son de una calidad adecuada, ¿no? Entonces, bueno, este es el plan y por último concluiremos, ¿no? Haremos un pequeño repaso de las conclusiones que iremos obteniendo. Muy bien, vamos con el primer concepto, ¿no? Nos encontramos desde el punto de vista económico, en cualquier sector económico, nos encontramos en la actualidad con grandísimos cambios, ¿no? Históricamente, todos los sectores se han caracterizado por tener importantes márgenes, es decir, tenían unos ingresos, luego unos niveles de gasto bastante más bajos, y lo que han experimentado muchos sectores, casi todos, ha sido que los ingresos han ido creciendo de manera orgánica, de manera normal, pero los gastos se han ido incrementando de manera más exagerada. Sin entrar en detalle desde el punto de vista de lo que nos encontramos ahora, que es una inflación muy importante, pero históricamente pues, los sueldos y salarios pues, han subido mucho y por lo tanto cada vez más el margen, ¿no? Entre ingresos y gastos cada vez ha sido menor, ¿no? Este, este escenario en el cual te obliga como empresa, no solo aseguradora, cualquier empresa, a ser más competitivo, esto junto con las herramientas de la información o la revolución en las tecnologías de la información, donde ordenadores personales, es decir, de hecho tengo yo aquí un ordenador que ordenadores personales pueden tratar millones de datos. Entonces, bueno, nos encontramos en un escenario que cada vez hay que innovar más con unas tecnologías de la información donde pequeños ordenadores pueden tratar grandes bases de datos y lo que único necesitamos no son los datos y que estos datos sean de una calidad y cumplan una serie de características. Todo esto desde el punto de vista del sector del entorno económico. Pero, ¿qué ocurre en el sector asegurado? ¿No? Que sería como la parte inferior de la diapositiva. Cada vez más se requiere especialistas en gestión de riesgo, ¿no? Es decir, qué es el riesgo, cómo se valora, por qué nace el riesgo. Recordar que la aseguradora existe solo si sí o sí existe porque
existe el concepto de riesgo. Sin riesgo, la compañía de seguros no existiría y como tal, los gestores de riesgo pues no tendríamos nuestro nicho de mercado en el sector asegurado. Por lo tanto, cada vez más hay una especialización en lo que es el concepto de riesgo y cada vez más hay una especialización dentro de las compañías de seguros. Esto está llevando a numerosos cambios dentro de las compañías de seguros. Es decir, anteriormente los departamentos estaban muy segmentados, ¿no? El departamento comercial por un lado, el departamento de marketing por otro, el departamento técnico, el de contabilidad, el de risk management, es decir, estaban todos muy separados. Cada vez más se busca o el objetivo es que los departamentos estén más interconectados entre sí y haya sinergias. De hecho, en los últimos años ha nacido en las compañías de seguros un nuevo departamento que se llama el departamento de CRM, que lo que tiene como objetivo conocer al cliente, es decir, cuáles son sus inquietudes, cuáles son los mejores clientes. Cuando hablamos de mejores clientes, hablamos de clientes más rentables que nos permiten dar más valor a la compañía. Por lo tanto, es decir, el conocimiento de estos clientes sí o sí se hace o se conoce porque tenemos datos y los analizamos. Tenemos datos de nuestros clientes o de futuros clientes que podrían venir a nuestra compañía. Esos datos nosotros los explotamos, los analizamos para conocer cuáles son las principales variables. Y lo que se ha intentado inculcar, ¿no?, dentro de la organización es una clara cultura del dato. Es decir, anteriormente cada departamento tenía sus datos y lo que se están intentando hacer las compañías de seguros es que haya una base de datos común para todos los departamentos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un departamento lo trataba el producto de una manera, luego otro departamento lo trataba de otro, le daba otro nombre y luego a la hora de cruzar bases de datos, pues no se podían cruzar porque no había un código identificativo. En ese sentido, lo que se está haciendo en las organizaciones es una cultura del dato y se preocupan porque el dato sea lo más realista y más correcto, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el objetivo, ¿no? El principal objetivo a la hora de gestores de riesgo y a la hora de tratar los datos. Entonces, el principal objetivo que buscamos dentro de el Big Data o incluso dentro de la parte de inteligencia artificial, básicamente es, gracias al dato, extraer valor, es decir, obtener valor, lógicamente, en términos económicos, en términos medibles y cuantificables. Es decir, por ejemplo, conocer mejor a nuestros clientes y darle un producto más ajustado a sus necesidades. También otro de los objetivos, ¿por qué no?, sería conocer cuáles son nuestros peores clientes, pues por ejemplo, los que más accidentes de circulación tienen o los que peor comportamiento de siniestralidad tienen y por lo tanto, en ese sentido, subirles la prima, incrementarles la prima de tal manera que o bien, si se quedan con nosotros, que paguen un precio justo por el riesgo alto que están incorporando a nuestra empresa, nuestra compañía, o por el contrario, que se vayan a otra empresa. No, clientes malos, no nos importa como organización que se vayan a otra empresa. En ese sentido, lo que busca el objetivo, ¿no?, del tratamiento de datos es ese, ¿no?, extraer valor. Y luego los datos tienen que tener una serie de características, porque no todo nos vale como datos. Es que, no, yo tengo datos, sí, tú tienes datos, pero ¿qué tipo de datos tienes? ¿Tienes datos estructurados, no estructurados? Bueno, vamos a ver un poco unas pinceladas de lo que entendemos, ¿no? Y esto se ve desde el punto de vista de las famosas 8 Vs. Es verdad que las primeras Vs que salieron eran las 3 Vs, luego las 4 Vs, luego salieron las 6 Vs y así sucesivamente. En la actualidad, hasta donde yo sé que me dedico al tratamiento de datos, pues hay 8, pero no me extrañaría nada que dentro de un mes hubiera 10, ¿no? Entonces ahí tenéis las 8 Vs de los datos, ¿no? Los datos, por eso lo he llamado, los datos a través de las Vs. Vamos a ir una por una, aunque desde el punto de vista más con ejemplos, vamos a ir a ver cada una de ellas, ¿no? Lo cual son súper importantes. Vamos con la primera. Vamos con el volumen, es decir, es una de las principales Vs.
Entendemos por volumen al total o a la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Como organización, como compañía de seguros, podemos almacenar, podemos recolectar una gran cantidad de datos. Y estos datos de uso ha crecido en los últimos años de manera exponencial, como pongo en las diapositivas, ¿no? Es decir, cada vez el tamaño de los datos es más grande y por lo tanto Mm, en este caso, más no significa mejor. Nosotros podemos tener muchísimos datos, pero no analizar ninguno o analizar muy pocos. Lo que es evidente es que tenemos muchos datos, una gran cantidad, un gran volumen. Luego veremos cómo los analizamos y si se analizan todos. Pero lo que es indiscutible es que estamos ante un incremento enorme en el tamaño de los datos. Luego, la segunda V hace referencia a la variedad, es decir, tipos de datos. Y esto, cuando lo explico la primera vez, la gente bueno, no lo entiende, pero vamos a ver si yo creo que vosotros lo vais a coger todos a la primera. Yo puedo tener dos tipos de datos, ¿no? Y de ahí su variedad. Puedo tener datos estructurados y datos no estructurados. ¿Vale? A grandes rasgos, los datos estructurados son aquellos que están en formato de tabla o en formato de dataset, en un Excel, en cualquier lenguaje o en cualquier programa informático y básicamente lo que suele haber los datos estructurados es por filas el número de asegurados, es decir, el asegurado 1, el asegurado 2, el asegurado 3, pum, 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 y así sucesivamente. Y por columnas lo que tengo es la información, las variables de cada uno de los asegurados. La edad, la zona de circulación, el tipo de vehículo, los años de antigüedad en la compañía de seguros. Entonces, la unión entre la fila y la columna, lo que tengo es el verdadero valor. Por ejemplo, para el primero de la edad, pues 25 años, ¿no? Y así es como son datos estructurados que los puedo ver fácilmente a través de una tabla de datos donde tenga filas y columnas. Y luego tengo datos no estructurados. Datos a mí personalmente me gustan menos, significa que no tienen una estructura común, que no están en formato tabla. Llámese imágenes, llámese en palabras, llámese en texto. Y el objetivo, en la medida de lo posible, es llevar de datos no estructurados a convertirlos a datos estructurados, que es lo que habitualmente como gestores de los datos solemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, dos primeras Vs, volumen, cantidad y variedad, distinción entre datos estructurados, es decir, con una estructura adecuada que puedo tratar, o datos, imágenes, texto, sonidos, vídeos, son datos no estructurados que en la medida de lo posible y de las dificultades tendré que pasar a datos estructurados. Vamos con en las dos siguientes Vs, que es la velocidad y la veracidad. La velocidad no es más que la rapidez o la potencia que tenemos a la hora de tratar, ¿no? A la hora de generar y de tratar, incluso también de almacenar esta información, ¿no? Como cada vez más dispositivos, como hemos comentado, ¿no? Dispositivos como portátiles o incluso dispositivos móviles que todos tenemos, pues pueden tratar incluso datos. Y estos datos y estos dispositivos entre ellos están conectados y de hecho están localizados, te localizan, ¿no? Es decir, básicamente tú siempre tienes la localización encendida para la mayoría de aplicaciones y si no, pues en algún momento has estado localizado. En ese sentido, la velocidad, es decir, es la capacidad de rapidez que tengo en tratar unos datos, es súper importante. La cuarta V que quería comentar era la veracidad, ¿no? La V, es decir, y esta para mí es de las más importantes, porque yo puedo tener un gran volumen de datos con una variedad de datos estructurados que puedo tratar a gran velocidad, pero como no tenga datos de calidad, lo que tengo no me sirve para nada. Y en ese sentido, la veracidad lo que nos viene a decir es cómo es de buenos, qué calidad tienen estos datos, ¿no? Y ahí como bien pongo en la diapositiva, distinguimos entre datos internos y datos externos. Claro, no es lo mismo los datos internos que hacemos nosotros dentro de la compañía de seguros, lo cual suelen tener una veracidad muy buena, de datos externos que yo extraigo de otras fuentes. Puedo encontrarme con datos que no sean verídicos, es decir, que no sean correctos o que no tengan una calidad que yo considere adecuada. En ese sentido, muy importante, siempre que obtenemos datos del exterior, no
que generamos nosotros como compañía de seguros, siempre hay que tener mucho cuidado con la V de veracidad. Es decir, tienen que ser datos de calidad. Que no tengan NAs, que no tengan datos faltantes, que no tengan datos sin significado. Es decir, todo este tipo de errores o todo este tipo de hechos que nos encontramos siempre que tratamos bases de datos. Vamos con otros dos bloques de V, que es el valor y la viabilidad. Vamos dentro de el valor. Cuando hablamos de datos, yo puedo tener datos, como he dicho, ¿no? Un gran volumen de datos con una gran variedad que puedo tratar a una velocidad y una muy buena calidad de los datos vía veracidad. Pero lo que voy a intentar vía datos es obtener valor. Es uno de los objetivos principales del tratamiento de datos, generar valor. Si no genero valor, no me sirven para nada tener los datos. ¿Y cómo genero valor? Genero valor vía generar resultados, generar mejor, mejor cuenta de resultados, ganar más dinero, mejor experiencia de nuestros clientes, fidelizar a nuestros clientes. Y esto se hace con técnicas estadísticas, se suele hacer, o con herramientas de Machine Learning. Con ese tipo de herramientas lo que hacemos es extraer valor de los datos. Desde el punto de vista de la viabilidad, este es un poco más complicado, pero vamos a intentar a ver si, yo creo que sí que lo entenderéis a la primera. Es decir, yo tengo unos datos y estos datos son con una calidad correcta, les he generado valor y ahora lo que tengo que hacer es transmitir ese valor a otros estamentos de la empresa. Es decir, que esos datos que yo tenía con una estructura los convierta en datos viables, es decir, que transforme esos datos para que puedan ser entendidos por otros sujetos, por otros foros. Si yo soy especialista en el tratamiento de datos, no tiene por qué el comité de dirección o otros departamentos entender cuáles son los instrumentos a partir de los cuales yo genero valor, sino simplemente tengo que ser capaz, tengo que ser viable de que esos datos dárselos a un departamento y que lo entiendan. Eso es una de las tareas más complicadas. Seguidas de la viabilidad, sin lugar a dudas, va la visualización y luego hablaremos de la vulnerabilidad. La visualización, como su propia palabra indica, es visual. De hecho, yo siempre hay una frase que utilizo siempre que explico este tema, que no, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, siempre que tengamos datos y podamos hacer una representación gráfica, ponerle una especie de gráfico, histograma, gráfico de barras, boxplot, gráfico de densidad, cualquier tipo de gráfico, siempre y cuando podamos transmitir información con un gráfico, será muchísimo mejor que con una tabla y que con un texto. Con una tabla el lector más o menos lo entiende, pero cuando ya es mucho texto, siempre el lector, la otra persona que está al otro lado, siempre no le gustan los textos muy largos. Una imagen con gráfico, la visualización es súper importante, no solo, aunque yo pongo ahí importante en el sector asegurador, pero sino en cualquier sector. Muy bien, hablamos de la vulnerabilidad y es la última V, estamos ya terminando este bloque, que es un bloque principal. La vulnerabilidad básicamente es desde el punto de vista de la seguridad en el tratamiento de los datos, ¿no? Por parte del cliente del uso personal. Estas son una de las cosas que solemos debatir en el máster, en los foros de debate, y es la vulnerabilidad en los datos. Hay veces que nuestros clientes, nuestros asegurados, no quieren dar sus referencias geográficas, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que hay que analizar como compañía de seguros y estar muy seguros que no se rompe ninguna vulnerabilidad de los datos. Filtraciones de los datos podrían ser con un impacto reputacional para nuestra compañía terribles. Por lo tanto, hay que salvaguardar los datos, hay que controlarlos y hay que tener un tratamiento correcto y no podemos utilizar datos siempre a menos que, es decir, tenemos que utilizar los datos que nuestros asegurados nos den el permiso explícito
para ello. Si nuestros asegurados nos dicen que no los podemos utilizar, pues desgraciadamente no los podremos usar para nuestros fines. Vulnerabilidad simplemente habla de autorización y si no tengo autorización de mis clientes no puedo utilizar los datos. Vamos a darle un vuelco completo a el uso de los datos, pero desde un nuevo entorno del Big Data aplicado al sector asegurador. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante aplicar los datos al sector asegurador, ¿no? Lo primero de todo es porque conocemos a nuestros clientes. Es decir, si yo conozco a mis clientes, puedo perfectamente, voy a inventármelo, puedo saber que mis asegurados de autos, los asegurados de esta zona geográfica que tienen entre 40 y 60 años y que tienen los coches valen entre 20 y 25.000 dólares o euros, estos segmentos de clientes tienen un buen comportamiento a efectos de siniestralidad, es decir, no tienen accidentes. Por lo tanto, yo tendré que buscar ese tipo de clientes, es decir, tendré que buscar ese nicho de mercado y atraer clientes con esas características. Pues yo he concluido, ¿no? He podido obtener esa conclusión porque conozco mejor a mis clientes. ¿Y cómo conozco mejor a mis clientes? Estudiando cada una de las variables. Edad, zona de circulación, tipo de vehículo, potencia, años de antigüedad en nosotros, años de antigüedad en el carnet de conducir. De hecho, algunas compañías, lo que pasa es que eso ya lo vemos mucho más detenidamente en el máster, ya están empezando a poner precio en función del número de kilómetros recurridos, el número de acelerones, el número de frenazos. Todo esto ya están empezando a utilizarlo las compañías de seguro. Y todo ello me permite, ¿qué? Conocer mejor a nuestros clientes. Ese sería el objetivo, uno de los principales objetivos a buscar. Otro, también conocer la evolución del mercado, es decir, por dónde se va el mercado, mis competidores, qué están ofertando en términos de productos y servicios, porque si no, yo me tengo que adaptar a las necesidades de los clientes. Esto, conocer mejor la evolución del mercado, lo sufrimos de manera rápida cuando desgraciadamente vino la pandemia y en prácticamente semanas tuvimos que cambiar, no solo el sector asegurador, ya lo sé, todos los sectores tuvimos que cambiar nuestra manera de trabajar, teletrabajar o cómo dar servicio a nuestros clientes. Históricamente, en el sector asegurador, muchas empresas lo hacían todo en papel y boli, firmaban, todas las documentaciones eran papel y boli, y pasamos de papel y boli y contacto face to face a básicamente hacerlo todo vía online. Y en ese sentido hay que conocer las tendencias del mercado. Y el mercado nos está diciendo que cada vez más la digitalización es una de las tareas que están buscando. Por lo tanto, es conocer la evolución del mercado sería otra de las temas a buscar. Y luego, las políticas de marketing. Claro, una vez conozco a mis clientes y conozco cómo va el mercado, focalizaré toda mi energía en unas políticas de marketing dirigidas a un segmento concreto de la población. Y esa sería básicamente los tres objetivos, ¿no?, que tenemos como o que se está siguiendo desde el punto de vista del tratamiento de Big Data o el tratamiento de datos en el sector asegurado. Voy a aprovechar para beber. Os animo a todos a ir lanzando preguntas, porque estamos ya terminando. Desde el punto de vista del punto 4, cuando hemos hablado antes de calidad del dato, me gustaría hacer una pequeña, aunque ya lo hemos explicado antes, me gustaría hacer una pequeña o insistir en la diapositiva de datos estructurados o no estructurados. Muchos alumnos siempre me preguntan, ¿pero por qué siempre queremos datos estructurados? Bueno, por lo que queremos datos estructurados que pueden ser cuantitativos, por ejemplo, la edad, 20, 40, 50, 40 años, o pueden ser cualitativos, por ejemplo, zona de circulación, norte, sur, este, oeste, pueden ser cualitativos, tipología de coches, de la marca X, de la marca Y.
todo este tipo de datos estructurados que vienen en formato de dataset, donde suelen venir en formato CSV o XLSX en Excel o TXT para tamaños más grandes. Es decir, todos estos datos estructurados son súper fáciles de tratar. De hecho, hay muchísimos lenguajes de programación en R que utilizan técnicas de Data Analytics que te permiten tratarlos de manera más o menos sencilla. Pero estos datos estructurados están creciendo en los últimos años, pero los que están creciendo de manera exponencial y enorme son los datos no estructurados, ¿vale? Son datos, casi todos de ellos cualitativos, y que la manera de procesarse no son fáciles. Es decir, yo tengo una imagen y esa imagen, ¿yo cómo la puedo tratar a efectos de técnicas convencionales con unos datos estructurados? Pues no tengo la manera a priori. Por ejemplo, opiniones en las redes sociales, donde aparece la palabra texto, pues lo que hacen muchas técnicas es buscar palabras clave. Si estoy pues, estudiando los tema positivo, pues buscaré palabras como felicidad o amor. Es decir, si estoy buscando desde el punto de vista algo positivo. Si lo que estoy buscando es ver la percepción negativa, pues buscaré palabras como la tristeza, como el miedo o como la inseguridad. Es decir, asociaré ese tipo de palabras y rastrearé un texto donde encuentre esas palabras. En ese sentido, pues bueno, podré tratar un poco el tema de las redes sociales. Pues las imágenes, cómo convierto imágenes en datos estructurados, o incluso el chatbox que alguna vez hemos utilizado, hemos intercambiado con pues, alguna aplicación. Hemos entrado y hemos interactuado con ella y, bueno, en ese sentido, ¿cómo convertimos esas opiniones, esas conversaciones con estos chats? ¿Cómo lo convertimos en datos estructurados, ¿no? Bueno, eso es uno de los grandes objetivos o uno de los grandes hitos que buscamos a efectos de tratamiento de datos. Muy bien, y ya por concluir, yo animo a ir haciendo preguntas. He visto que ya algunos habíais lanzado alguna pregunta, animo al resto también a hacerlas. Y bueno, por concluir un poco, pues hemos visto la situación actual del sector asegurador, cómo está cambiando todos los sectores económicos, también el sector asegurador, como palabras clave, como tratamiento de datos, como riesgo dentro de los departamentos, como bueno, todo este tipo de nuevas variables pues, es completamente necesario estudiarlas dentro del sector asegurador. Concretamente, la palabra datos la utilizamos vía las 8 famosas Vs, ¿no? La hemos visto: volumen, variedad, velocidad, veracidad, valor, viabilidad, visualización y vulnerabilidad. Es verdad que siempre a todos los que estudiamos estas Vs, todas son importantes. Para unos departamentos serán más que para otras. Pues, por ejemplo, para el departamento de compliance, uno de los más importantes es vulnerabilidad, porque no quieren que se vulnere la confidencialidad de los clientes. Pues, por ejemplo, para el departamento de Data Analytics, pues es muy importante la vulnerabilidad, por supuesto, pero también es muy importante la veracidad de los datos, si los datos son buenos, pero también es muy importante la variedad, que tengan datos estructurados. Pues para el departamento de informática es muy importante que los datos vayan de la manera más veloz posible, o incluso para los departamentos del comité de dirección es que la V de viabilidad, en el cual los datos que me pasan los distintos departamentos, pues sean datos en los cuales yo pueda tomar una decisión. Todo ello siempre con el objetivo de generar valor para la compañía. Hemos visto también los 3 grandes objetivos dentro del Big Data, ¿no? Conocer mejor a nuestros clientes, quiénes son, cuáles son las variables que más nos interesan o qué variables determinan que un cliente sea bueno o malo. Hemos visto que otro de los objetivos es conocer cómo evoluciona el mercado, cuáles son los productos y servicios que se comercializan en el mercado, y todo ello ¿para qué? Para establecer o para canalizar unas políticas de marketing dirigidas a un público o a un nicho específico de la población. Y por último, hemos visto una pequeña pincelada de la calidad de los datos, en los cuales tenemos muchos datos estructurados, pero en los últimos años hemos experimentado una grandísima cantidad de datos no estructurados que habrá que
utilizando distintas técnicas, pasar a datos estructurados para poderlos tratar. Y bueno, por mi parte, esta sería la exposición, prácticamente 30 minutos exactos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos si os parece, a ir al foro de preguntas y os animo todos de verdad a que lancéis vuestras preguntas. Bueno, me gustaría arrancar con una pregunta de Rosa, una fantástica pregunta, la verdad. Es muy, muy, muy buena y nos dice qué tanto incide el dato para mejorar la detección del fraude. Rosa, yo creo que ha dado en una de las claves del dato. Eh, Fijaros, uno de los grandes objetivos del sector asegurador es mitigar el fraude. Cada vez hay más fraude, cada vez se detecta más, pero desgraciadamente cada vez los asegurados utilizan técnicas más fraudulentas. Entonces, la utilización de los datos para tratar el fraude es súper importante. Cuantos más variables consideremos, muchísimo mejor. Pero fijaros, y esto lo digo por experiencia porque yo he hecho algún estudio de fraude. Respecto del fraude, lo que se hace es ir cuando hay fraude, es decir, aquellas pólizas que yo he detectado que es fraude, pues porque no ha cumplimentado bien las pólizas, porque yo he ido con mi perito a ver el coche y no tenía el daño que tenía. O todas estas pólizas que yo he detectado que es fraude, lo que hago es crear una base de datos de fraude. Entonces, una vez tenga esa base de datos de fraude, yo lo tendré por asegurado en filas y por columnas sus características, ¿no? Sus variables. Entonces, estudiaré el colectivo que mayor fraude me ocasiona. Por ejemplo, cuando yo hice un proyecto de fraude en una compañía de seguros, detectamos que el mayor fraude estaba en la zona sur de una provincia, ¿vale? Concretamente en los coches, no recuerdo ahora el precio, pero que estaban entre 15.000 y 25.000. Y justamente era en aquellas pólizas que tenían más de dos asegurados y más de dos asegurados. Esas variables eran variables que me permitían saber que en esa póliza podía existir fraude. Y todo esto es gracias al tratamiento de datos. Bueno, sin duda, la pregunta es súper buena porque ¿cómo detectamos el fraude? Vía tratamiento de datos. De hecho, hay técnicas de Machine Learning única y exclusivamente para detección y tratamiento del fraude, lo cual, muy, 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 muy buena pregunta. Nos pregunta Brenda para la creación de un producto nuevo sugieres utilizar datos internos o datos externos. Vale, para Brenda, muy, 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 muy buena pregunta. Si quiero, depende. Si el producto que voy a lanzar es un producto que ya tengo en mi cartera, pero le voy a hacer una mejora, de una nueva cobertura, un nuevo servicio, ahí lo mejor es coger datos internos de mis asegurados, porque simplemente es una mejora del producto. Si lo que voy a lanzar es un producto completamente novedoso en el cual yo no tengo experiencia, lo que tengo que hacer es coger datos externos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, puedo hablar con mi reaseguro, que mi reaseguro seguro que tiene experiencia en datos, le puedo pedir datos a mi reaseguro y seguro que me los da, o puedo incluso hacer encuestas o lo que se llama role players, es decir, eh, encuesto, o sea, hago una encuesta a algunos asegurados, incluso la puedo hacer la encuesta por la calle y ver la percepción de esos futuros o posibles futuros clientes respecto a mi nuevo producto. En ese sentido, depende de cómo tengas el producto, si sea nuevo o viejo, o sea nuevo o una ampliación de uno que ya tengas, podré coger datos internos o datos externos. ¿Vale? Voy leyendo, voy leyendo. Más preguntas. Sí, a ver, que tengo ahí 3 o 4. Vale, me habláis del tema del pago por uso. Efectivamente, ahora lo que se hace, esto es un poco
es un poco novedoso, o sea, es muy novedoso, está poco testado, pero es muy novedoso. Ahora, por ejemplo, en España hay un par de compañías que te ponen un aparato en el coche, y ese aparato en el coche te mide el número de acelerones, el número de frenazos, la velocidad, la velocidad media que recorres, si estás por encima de los límites de velocidad, si conduces por la tarde, por la mañana o por la noche. Todo eso tiene implicación el número de kilómetros. Claro, no es lo mismo coger una vez a la semana el coche que cogerlo todos los días 100 kilómetros para ir a trabajar. Todo esto te mide un comportamiento, y eso es un aparato que se pone en el coche y te mide la intensidad o cómo eres tú como conductor. Y por lo tanto, gracias a ese aparato puedo darte un precio. Hay algunos asegurados, de hecho he tenido la oportunidad de hablar con alguna compañía, y he tenido ex compañeros míos que me han dicho, porque concretamente están implantando en una compañía que yo estaba antes, y ellos lo que me han dicho es que muchos clientes se quejan porque, claro, ahora me van a medir a cómo yo conduzco. Y ya, es que ese es el objetivo. Y claro, esos asegurados, pues se les están yendo algunos porque, claro, como conducen mal, no quieren que les suban el precio. Entonces, lo que ellos dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, es que eh, mm, dicen, sí, realmente se van de mi compañía, no pasa nada, porque son malos asegurados. Yo me quiero quedar con los buenos asegurados. Yo estoy de acuerdo con ellos. Si un cliente es malo y no quiere ponerse ese aparato en el coche porque les va a subir la póliza, es porque es un mal conductor y conducirá mal. Y si conduce mal, en el futuro tendrá más accidentes y, por lo tanto, un mayor gasto para mí. Otra cosa bien distinta, que de hecho me lo acabáis de escribir ahora en el chat, es el tema de la confidencialidad. Porque muchos dicen, yo no quiero ponerme un aparato en el coche y tenerme localizado todo el día. Eso es cierto, pero nosotros tenemos el móvil, que todos tenemos móvil, y en el móvil, directa o indirectamente, estamos localizables todo el día. Y ahí nosotros aceptamos todo lo que las aplicaciones prácticamente aceptamos los términos sin prácticamente leerlo, y ahí no nos importa. En cambio, cuando va en beneficio de no de nuestra salud, pero va en beneficio de un comportamiento mejor en términos de conducción, pues no estamos tan accesibles a proporcionar nuestra ubicación o nuestros datos. En ese sentido, creo que es uno de los campos en los cuales el sector se va a mover en el futuro, sin dudas. Y bueno, por mi parte, poco más. Ya estamos fuera de tiempo, de los 40 minutos que nos teníamos para este webinar. Bueno, por mi parte, agradeceros enormemente que hayáis asistido a estos 40 minutos. Espero de verdad que os haya gustado, que os haya sido de vuestro agrado. Y nada, por mi parte, poco más. Nada, espero veros en los siguientes webinars, porque de hecho alguno de vosotros ya habéis repetido. Y nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego.